Hola, ¿qué tal? Como parte de la Semana de Dibujo y Modelado 2022, les presento la conferencia titulada Muralistas Mexicanas. A lo largo de la historia, han sido muchas las mujeres que han aportado a la ciencia, a las artes y a las humanidades su conocimiento, sus inventos y sus diversas formas de entender, comprender y vivir el mundo, la vida y lo que ésta conlleva. El arte no es la excepción, pues en cada una de sus áreas encontramos mujeres valiosas que han hecho grandes aportes en el mundo artístico, con sus grandes obras, ya sean literarias, musicales, pictóricas o pertenecientes a cualquier disciplina artística. En esta ocasión, les presentaré brevemente la obra de algunas muralistas cuyo trabajo es poco conocido, pero de gran valor y lleno de profesionalismo, por lo cual vale la pena conocerlas. Dentro de la historia de la pintura en México, resulta imposible no hablar del muralismo, ese movimiento pictórico posrevolucionario que integró la pintura al espacio arquitectónico y al espacio público, usado como medio de alfabetización, concientización y medio de difusión de la historia de nuestro país a principios del siglo XX. Si bien el muralismo se desarrolla a la par del movimiento revolucionario, será hasta 1920 cuando se legitime. Los fines objetivos de los pintores de este movimiento radicaban en diversos ejes que se unen en la conformación de una identidad nacional a partir de aquellas representaciones pictóricas. El muralismo ha sido concebido de alguna manera como estandarte nacionalista, como un movimiento cultural lleno de grandeza y que se caracterizó por plantearse como un arte democrático. Sin embargo, algunas de las referencias que tenemos hoy en día remiten a un movimiento dirigido y monopolizado por los tres grandes muralistas conocidos mundialmente, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, cuyo trabajo es imponente, majestuoso y de un gran valor cultural. Sin embargo, es importante saber que dentro de este gran movimiento pictórico hubieron mujeres que participaron en ocasiones con ellos, en colectivos o que trabajaron de manera individual en diversos proyectos que también forman parte importante de esa tan anhelada construcción de nación y del muralismo mexicano. Empecemos con María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, mejor conocida como María Izquierdo, pintora mexicana originaria de Jalisco, nacida en 1902. Se casa a la edad de 15 años y ya divorciada y con 3 hijos es cuando ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Logra colocarse en el mundo del arte a través de diversas exposiciones realizadas en Nueva York, París, San Francisco, Bombay y Río de Janeiro. Es importante resaltar que fue la primera mujer mexicana en exponer en el extranjero, lo cual la convierte en una artista internacional. Del mismo modo, pudo ser la primera muralista, pero María no tuvo un camino fácil al respecto, pues tras recibir una primera comisión en Veracruz para realizar un fresco, se tardó tanto en trámites dicho proceso que fue cancelado. Este va a perder impacto y se cancela sin tener nueva fecha. Posteriormente, a Izquierdo se le asigna la realización de un mural para la escalera del Departamento Central del Distrito Federal, cuyo tema sería la historia y el progreso de la Ciudad de México. Ante esto, María, emocionada, comenzó a trabajar en ello. Sin embargo, tras ser bloqueada por las críticas de Orozco, Rivera y Siqueiros, el proyecto es cancelado, aun cuando en otras ocasiones ellos mismos habían alabado su trabajo. En lo que respecta al trabajo de María Izquierda, podemos ver una gran soltura en sus trazos, el dominio de la relación compositiva al espacio arquitectónico, para donde pretendía ser el encargo, un impecable control de la técnica, conocimiento de la forma e impecable uso cromático, el cual también podemos observar en toda su obra de Caballete. María Izquierdo fue una mujer dotada de un gran talento, reconocido por compañeros y sus profesores. Se supo abrir camino en un ambiente dominado principalmente por hombres. Si bien no fue fácil el andar, lo enfrentó convirtiéndose en una activista contra ataques y problemáticas que enfrentaban las mujeres de la época, pues consideraba que en una sociedad en la que vivía era un delito ser mujer y tener talento. Sin embargo, su trabajo es una clara muestra de la calidad pictórica de grandes dimensiones que podía realizar una mujer en aquellas épocas, donde la práctica del muralismo les pertenecía solo a unos cuantos. Por otra parte, entre las artistas dedicadas a los muros, encontramos también a la maestra Aurora Reyes, quien destaca como pintora, poeta y activista.
Hablar de Aurora Reyes implica hablar de una mujer con ideas propias, con una postura política y una habilidad artística ligadas a la lucha por la libertad y la dignidad humana en un sentido amplio de justicia. Nacida en Chihuahua en 1908, se forja un carácter de ideales sólidos, propio en el contexto de su nacimiento, la Revolución. Es considerada la primera muralista mexicana, pues a diferencia de Izquierdo, logra concretar algunos proyectos murales. Su formación en la Academia de San Carlos, en la primera etapa del muralismo, 1921-1924, le permiten encontrar su estilo y una postura ideológica, siendo hasta los años 30 cuando logra el desenvolvimiento en el mundo del arte, incluidas la poesía y la pintura. Como docente y activista, se une al Partido Comunista Mexicano, además de ingresar a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR. Entre 1934 y 1936, en el Centro Escolar Revolución se desarrollan una serie de murales cuya temática se relacionaban con la lucha antifascista, la denuncia de los ataques a los maestros y los beneficios que traerían los nuevos ideales de educación de aquel momento. En una de las esquinas del Centro Escolar Revolución, Aurora Reyes muestra su talento y posición ideológica en Atentado a las Maestras Rurales, mural que en principio ella llamó Maestra Asesinada. El mural se compone de 6 personajes, la maestra siendo arrastrada de los cabellos por el piso en manos de uno de los 2 personajes masculinos que la violentan. Dicho personaje lleva en sus manos un puño de billetes al alza, mientras que por debajo podemos observar un libro cayendo, abierto y roto, lo que de algún modo podríamos interpretar como el capitalismo, destruyendo las raíces, la cultura. Al centro de la imagen observamos el segundo hombre, quien le está pegando con la cola de un rifle en la boca, como si quisiera callarla. El acto que vemos es atroz, más aún si nos percatamos del escapulario que este personaje lleva al cuello, un fiel creyente y devoto religioso, atacando, golpeando, callando con excesiva violencia al prójimo. La escena descrita en primer plano ocupa casi en su totalidad el espacio, lo que refuerza y enmarca el atentado. En un segundo plano, vemos 3 pequeños alumnos viendo aquel suceso, asustados, escondidos. El cromatismo dominado por los tonos cafés se vincula simbólicamente al sentido de la tierra y su trabajo. Reyes logra representar la emoción, el dolor, el poder del más fuerte sobre la débil en cada uno de los personajes que componen el mural a través del trazo firme y ondulante. Logra dotar de expresividad la imagen que nos mueve a la reflexión sobre el papel y el trato de los maestros en general y por obviedad de la mujer en la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Su mural es en realidad un acto de denuncia y una manera de evidenciar la realidad del México de aquellos tiempos. En 1959, Aurora regresa a los muros en el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, dividiendo el proyecto en 4 secciones, cuya temática giraba en torno a la educación, el progreso y la historia cultural. En Trayectoria de la Cultura en México, podemos ver un recorrido en la historia de nuestro país, el cual se integra perfectamente a la arquitectura del edificio, en donde la narrativa pictórica va en torno al nacimiento de la cultura mexicana a través de la época prehispánica, la mitología indígena, la época colonial y parte de la modernización. En la primera parte podemos ver representada la historia del México prehispánico, su cosmovisión, sus deidades, representa también la arquitectura propia de los templos prehispánicos y la simbología propia de esa parte de nuestra historia. Se complementa con el águila de fondo, en medio de las edificaciones, en un primer plano, un feto que simboliza el nacimiento, relacionado a la fertilidad, la feminidad y una evocación a lo femenino en todo su esplendor, aunque quizá también podría hacer referencia al nacimiento de una nueva época, la colonización, el progreso y la modernidad. Ante esta narrativa se antepone una gran mano de un pintor que atraviesa el extremo los paneles de mural, la cual parece salir de la tierra, venir de ese mundo prehispánico de las raíces para seguir pintando o contemplando el universo. La siguiente parte corresponde a la presencia de los maestros en los movimientos. Aurora resalta la importancia de su actividad docente y la vitalidad necesaria de todos los que se dedican a esta noble profesión. Vemos un conjunto de personajes que representan a diversos trabajadores y a los formadores desde una perspectiva académica. Del mismo modo vemos un grupo de niños y adolescentes dirigiendo su mirada y sus manos a una paloma blanca sosteniendo una rosa blanca con su pico posada sobre un globo terráqueo.
representando la universalidad. Otro de ellos sujeta con su mano otra paloma, mientras que una niña lleva un cartón con la misma ave. Como vemos, es un elemento repetido, con lo cual pretende resaltar algo, la educación como una esperanza real de cambio y transformación. Si bien sabemos, la paloma blanca en diversas culturas ha simbolizado la paz y la libertad, lo cual nos da una idea de la educación como camino a la libertad y el ansiado deseo de la paz mundial. Posteriormente, las imágenes que nos presenta son la lucha de la independencia, donde además de representar los héroes que todos conocemos, incluye la presencia femenina de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, y Leona Vicario, además de integrar otros personajes femeninos importantes como Lucrecia Toriz, heroína de la primera huelga en México, en la fábrica de Río Blanco, o doña Juana Gutiérrez de Mendoza, escritora y periodista, con lo cual nos habla de esa búsqueda de equidad y reconocimiento a las mujeres en la sociedad. De naturaleza combativa y con alto compromiso político, Aurora, la autora de diversos poemas, pintora de algunos murales, activista y maestra, nos deja en su obra un gran legado que hay que difundir. Otra mujer mexicana muy importante en este andar de los muros es Elena Huerta, de Saltillo, Coahuila, nacida en 1908. Es conocida por realizar el mural más grande realizado por una mujer en la historia del arte mexicano. Huerta estudia en la Academia de Pintura de Saltillo. En 1926 obtiene un certificado que la acredita como persona apta para la enseñanza del dibujo, por lo cual desempeñará también la actividad docente. Entre 1929 y 1933 continúa su formación en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. Elena, sobrina de David Alfaro Siqueiros, se casa con Leopoldo Arenal, su colega en el Partido Comunista Mexicano. Huerta fue miembro fundador de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y forma parte del TGP, Taller de Grabado Popular, y del Salón de la Plástica Mexicana. Realiza dos obras principales, la del Auditorio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Coahuila, en 1952, y la que se encuentra en la entonces Presidencia Municipal de Saltillo, actualmente el Centro Cultural Vito Alessio Robles, pintada en 1973 a 1976. Los murales de Huerta en la UAN implicaron un reto a pesar de no ser muros tan grandes, pues en palabras de Elena, la amenazaban con borrar sus monigotes. En estos murales vemos la presencia de don Antonio Narro, arrodillado con un arbolito. Vemos la presencia del campesino con un par de niños. Pinta Leopoldo Herrera junto a un toro al que llamaban príncipe, el cual parece estar a punto de ser inyectado. La escena ocurre en un pueblo en medio de unas azuladas montañas, contrastantes con los tonos cálidos de la tierra donde sucede la escena. En el siguiente panel vemos un gran y enorme campo de trigo, un par de topógrafos, una máquina que labra la tierra, y en la esquina vemos otra máquina de riego de la cual sale agua hacia el campo de trigo. Huerta representa el ciclo agricultor y sus procesos de modernización. En el Centro Cultural Vito Alessio Robles plasmó la historia de Saltillo, desde los orígenes hasta la época contemporánea. La intervención del espacio lo realiza de una manera excepcional, integrando cada fragmento a la arquitectura del centro por medio de sus formas y sus colores armonizados, de tal manera que logra homogenizar todo su trabajo. Vemos la representación de la independencia, la invasión norteamericana y la francesa, así como la época moderna, la llegada del ferrocarril, el alumbrado público, el telégrafo y el automóvil. Del mismo modo que el levantamiento de las primeras fábricas. En estos murales Huerta incluye la artesanía del lugar, a los artistas y escritores de Coahuila, además de resaltar el papel sobresaliente de las damas de la época, quienes protagonizaron la liberación de los presos políticos en 1893. Elena Huerta retrata en estos muros la época posrevolucionaria y en conjunto toda la historia de su natal Saltillo. Otra gran muralista es Electa Arenal, hija de Elena Huerta. Electa nace en la Ciudad de México en 1935. Estudia artes plásticas en La Esmeralda y posteriormente en la Academia de San Carlos.
Su formación dentro de los murales lo realiza junto con su madre, a quien asistió en el proyecto de la Universidad Autónoma Agraria, la UAN. Del mismo modo, compartió proyectos con Diego Rivera, como los murales exteriores del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria y del Teatro Insurgentes en 1952 a 1954. Del mismo modo, participó en los murales del Poliforum Siqueiros. Podemos darnos cuenta de la participación de Electa en diversos proyectos, algunos dirigidos por los más reconocidos muralistas de nuestro país. En sus trabajos de mural de manera individual, realiza una de las más grandes obras en Cuba como parte de sus murales escultóricos titulados Canto a la Revolución, realizado en 1962, Átomos y Niños de 1963 y La Revolución Cubana de 1965. Sus murales escultóricos tienen una fuerza impresionante. La manera en la que representa la organicidad en las formas humanas, la expresión que logra en los rostros hechos de hormigón, la forma en que representa la historia cubana en Canto a la Revolución realizado en el 62 es simplemente majestuosa. Logra captar la esencia de la represión del pueblo cubano previo a la revolución, las luchas libertarias y el triunfo revolucionario. Del mismo modo, en Átomos y Niños, logra captar la esencia de la revolución social, lo que hace con una gran maestría, impecable, donde logra vincular sus estudios escultóricos y pictóricos de una manera sorprendente. En cuestión meramente pictórica, vemos una Electa consumada en Revolución Cubana, donde a través de sus trazos firmes y fuertes logra crear una tensión visual en todo el mural. Aunado a ello, la fuerza cromática que logra es impresionante. Electa es un claro ejemplo del vínculo disciplinar bien logrado, la unión de la escultura y la pintura materializada a través de la mano de ella. Son muchas las mujeres que se han dedicado su vida al arte. Esta es una pequeñísima muestra de una gran lista de mujeres artistas, pintoras y muralistas. Gracias por su atención.